Bien, en este tutorial vamos a ver cómo generar una escalera, pero para generar esa escalera, una escalera de tramo recto, vamos a crear primero un escalón que va a ser un componente. La diferencia entre un componente y un grupo es que el grupo no lo voy a poder modificar posteriormente. Voy a poder modificarlo, pero las copias de él no se van a modificar. Sin embargo, con un componente sí. Es decir, voy a crear un grupo y voy a crear un componente. Diferencia entre este y este, que en apariencia son iguales, es que una copia de ambos se comporta distinta. Este es el grupo y este es el componente. Si el grupo le hago una modificación, solamente le afecta a este objeto o a este grupo. Este grupo es distinto. Sin embargo, si modifico este componente, fijaros aquí arriba que también se está modificando el componente de arriba. ¿Lo veis? Es más, otra copia sucesiva de este genera los mismos cambios en las anteriores. La ventaja de hacer un escalón de esta forma es que si esto fuera un escalón, le puedo modificar la forma a uno de los peldaños, a uno de los escalones, y toda la escalera se vería modificada al mismo tiempo. Por eso quiero hacerlo con un componente. Bien, esta persona ya no nos va a ayudar en nada. Vamos a empezar dibujando un rectángulo. El rectángulo me va a marcar la base de mi primer escalón. Empiezo en el origen, me desplazo y abajo a la izquierda, aquí en las anotaciones, voy a ponerle las dimensiones de este escalón. Es decir, es la huella en la que pisa el pie para ir subiendo hacia arriba en la escalera. En la huella le voy a poner que tiene unas dimensiones, por ejemplo, de 1 metro de ancho, punto y coma, por 36 centímetros de profundidad. ¿De acuerdo? Este es mi escalón. Haciendo doble clic en él, tengo la opción de, con el botón derecho, decirle que es un componente o un grupo. Como ya sabemos que me interesa que sea un componente, pincho en componente y aquí le voy a dar un nombre. Escalón independiente. Creamos. ¿De acuerdo? Fijaros que si yo ahora le añado una etiqueta de texto, ¿cuál es el nombre de esta etiqueta de texto? Escalón independiente, es decir, que ya tiene su propio nombre. Bien, voy a dar una altura, por ejemplo, de 18 centímetros. Pincho aquí en empujar y estirar y abajo a la izquierda le indico que son 18 centímetros. Ya tengo las dimensiones de mi primer escalón. En realidad, terminar la escalera es muy fácil, solamente tengo que hacer una copia de este escalón hacia arriba, moviendo y manteniendo la tecla control pulsada, genero una copia. Y además, si en este momento no toco nada, puedo decirle con el teclado que la quiero multiplicar por 6 iguales. ¿Vale? Fíjate abajo a la izquierda en longitud que está multiplicada por 6. Pulsamos intro y aparecen, además de la original, 6 más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esta forma ya tengo mi primera escalera generada, pero la voy a mejorar un poco. Voy a modificar, por ejemplo, una copia de este objeto. Entro en él, selecciono este rectángulo, doble clic y deselecciono la parte central. De esa forma solamente acabo seleccionando las aristas exteriores.
muevo las aristas de abajo con la tecla control pulsada, por ejemplo 2 centímetros. Estos son 2 centímetros, ¿de acuerdo? Vale, pues esta parte de arriba se va a mantener fija, pero yo, por ejemplo, esta arista de abajo la voy a desplazar hacia adentro. Para facilitar que se mueve solamente en el eje verde, ¿vale? Puedo bloquear con una de las flechas del teclado. Por ejemplo, la voy a llevar hasta ahí. Y ahora voy a escalar este rectángulo de abajo, ¿vale? Con la tecla control pulsado para que se fije en el centro. Control pulsado, se fija en el centro. Bien, pues ya tengo mi primer escalón y ya empieza a tener una forma un poquito diferente, ¿de acuerdo? Vale. Ya puedo salir de él. Fijaros que todos los cambios que he estado haciendo en el primer escalón se han repetido en los demás. Vale, pues aprovechándome de esta característica, voy a generar una barandilla y una estructura que vaya sujetando todos los escalones por debajo. Yo podría generar tanto la barandilla como la viga que va uniendo toda esta estructura con un elemento diferente, pero si lo hago en cada uno de los escalones con pequeños segmentos, pequeños trocitos que vamos a unir con el siguiente, la escalera se va a modificar sola desde el primer hasta el último escalón. Por ello, entro nuevamente y dentro de este componente voy a generar un grupo. Esta es la primera pieza, digamos, del componente. Voy a generar dos piezas más. La viga que va a estar aquí abajo y la barandilla que va a estar por aquí encima. Empezamos por la viga. Genero un pequeño rectángulo, por ejemplo, igual que este. Dos clics en él y creamos un grupo. Podría ser un componente también, ¿de acuerdo? Dos clics en él. Voy a extruir hacia abajo, por ejemplo, 10 centímetros. Suficiente. Todos están empezando a tener este pequeño segmento, esta pequeña viga que ahora voy a unir entre ellos. Si sigo trabajando en esta zona, me pierdo la unión con los segmentos de arriba, es decir, prefiero borrar este escalón y trabajar ya en este, por ejemplo, que tengo el número 2 encima. Doble clic en él, ¿de acuerdo? Desplazo, extruyo hasta justamente esta arista. Ahora coinciden exactamente. Y para que esta pequeña superficie coincida con esta superior, con ella seleccionada, voy a desplazar, ¿vale? Movemos este punto de aquí abajo, manteniendo la tecla arriba pulsada para que no se mueva en los ejes rojos y verdes hasta que coincide justamente con el de arriba. Ya tenemos la viga preparada. Y ahora voy a hacer lo mismo con la barandilla. Entro en uno de ellos, en este por ejemplo, ¿vale? Y voy a generarme un rectángulo. Por ejemplo, de 36 de profundidad y de un ancho de 4 centímetros. 36 centímetros, punto y coma, 4 centímetros. Doble clic en él y genero un grupo. Podría ser también un componente.
Después de entrar en él nuevamente, vamos a levantar esta pieza para hacer un pequeño murito de 1 metro de alto. Bueno, pues ya tengo mi primera barandilla. Solamente me queda que las transiciones, los pasos entre una barandilla y otra, lógicamente no sean así, porque no podríamos pasar la mano fácilmente. Bien, pues lo modifico en 1. Voy a curvar un poquito la parte de arriba de esta pieza. Lo voy a hacer con esta curva, esta por ejemplo. Aquí, aquí y aquí. Este trocito de aquí ya sería un despiece, con lo cual voy a pulsarlo hasta el final, me sobra. ¿De acuerdo? Bien, pues acompañándome de él, voy a hacer una copia hacia abajo, por ejemplo por ahí, ¿vale? Con el fin de separar esta pieza de arriba de la pieza de abajo. La finalidad al final va a ser que toda la parte de abajo sea de un material y la parte de arriba de otro material. Lo que me interesa es, por ejemplo, que esta barandilla, este pasamanos, sea de acero y toda la pieza de abajo fija sea de vidrio, ¿vale? Pero un vidrio de estas dimensiones sería demasiado ancho, entonces voy a seleccionar esta cara y esta cara y las voy a escalar hacia el centro para hacerlas un poquito más finas. Bien, con la herramienta escalar y la tecla control pulsada hacia el centro. Bien, vale, pues ahora solamente me queda darle un color translúcido, un material translúcido, aquí, 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 y aunque no se vea muy bien, aquí también se lo voy a dar. De acuerdo, tengo dos materiales, solamente me queda que toda esta sección de aquí coincida con esta otra, con ella seleccionada, y la herramienta mover voy a desplazar hacia arriba. Por defecto, fijaros que se está desplazando en el eje verde, pero lo que voy a bloquear es con la flecha hacia arriba en el eje azul. ¿De acuerdo? De esta forma voy a llegar justamente hasta la referencia de la pieza superior. Con la tecla escape salgo del objeto y lo tengo ya terminado. Solamente me queda pues hacer una copia, bloqueo el eje rojo y me lo llevo hasta la punta final. Terminado. Para que veáis los cambios, voy a cambiar de color, por ejemplo, el escalón. Vamos a elegir un color, por ejemplo, llegando a negro, un gris oscuro, este por ejemplo, aquí. Y la viga inferior, vamos a darle por ejemplo un color más oscuro todavía. Como dentro del componente tengo 1, 2, 3 elementos, 3 objetos, que son 3 grupos, funcionan de forma independiente. Bien, pues hasta aquí el tutorial. Cualquier duda me las podéis preguntar por email o a través del canal. Un saludo.